Bienvenidos a Millennial Falcon, en donde hablamos de política, ciencia y cultura desde la perspectiva libertaria. Yo soy el Weirdo, su anfitrión, hagan lo que quieran, pero ustedes saben. Ya que hemos hablado sobre algunos otros asuntos desde la perspectiva libertaria, quisiera aprovechar que ya he atrapado sus curiosidades para hablarles a qué demonios me refiero cuando digo desde la perspectiva libertaria. Les prometo que le voy a bajar al rollo y voy a ser lo más conciso posible. Cuando hablamos de inclinaciones políticas, normalmente solo escuchamos de izquierda y de derecha, pero esa es solo la mitad de todo el mapa, pues sucede que también existe en el compás un lado autoritario y uno anárquico. Ahora, la anarquía no es una sociedad dominada por la violencia, solo que nadie tiene poder sobre otras personas. Por el contrario, mientras más se encamina una filosofía política por el eje autoritario, el poder para definir los parámetros de la vida de la sociedad se empieza a concentrar en menos y en menos personas, hasta pasar por la infame oligarquía y culminar en la aún más espeluznante tiranía o dictadura, que concentra todo el poder de administrar los recursos, definir la buena y mala conducta y proveer justicia y protección en una sola persona, o en su defecto, en un funcionario que lo hace en su nombre. En otras palabras, mientras más autoritario un régimen, menos personas definen cuánto puede tener un individuo, los lineamientos de cómo debe comportarse toda la sociedad y cómo castigar a los que no lo hacen. Si un dictador reprueba la riqueza, le quitará al ciudadano todo lo que él considere lujo. Si reprueba, por ejemplo, la sexualidad recreacional, la prohibirá y quien incumpla podrá ser castigado con la privación de la libertad, mutilación o hasta la muerte, según cómo se sienta en ese momento. Algo sumamente particular de los autoritarismos es que quien posee la autoridad no tiene que cumplir sus propias reglas. O sea que por lo general en la historia estas personas son las más hipócritas de su misma sociedad. Un trabajo filosófico que ya había hablado de esto es Leviatán de Thomas Hobbes y justifica que ya quien tiene el poder o la autoridad jamás la usará en su contra y por eso no tiene un incentivo para cumplir sus propias reglas. En cambio, en la anarquía total nadie tiene este tipo de poder sobre nadie más, pero esto no quiere decir que no haya lineamientos de conducta que moderen las relaciones entre individuos. El lineamiento principal es el beneficio personal que resulta de la cooperación y el respeto a la capacidad de defenderse de cada quien. Es, admito, utópico, pero también es utópico pensar que una persona con toda la autoridad para definir la vida de las personas lo va a hacer de una forma que a todos les beneficie y que además no sea hipócrita. Ahora, en el eje de la anarquía existen también escalas de grises. Sí es posible formar instituciones públicas que resguarden la seguridad como un ejército y un cuerpo de policía. También pueden haber tribunales de justicia y administradores públicos en centros urbanos. Por ejemplo, alguien que hace y cuida los caminos que todos necesitamos para transitar. Solo que mientras más extrema, menos de estas instituciones existirían. Se podría hablar que hay secretarías en la federación cuyas funciones podrían estar mejor ejecutadas por un grupo que concentre los intereses privados que usan sus propios fondos para impulsar su industria en vez de usar ineptamente los fondos públicos según los intereses privados de quien tenga la autoridad en el momento. ¿Qué secretarías? ¿Qué instituciones? Eso sería ya otro tema. Pero entonces, ¿qué es ser libertario? Ser libertario es ser alguien que quiere menos control del gobierno en las vidas de las personas, que si es pecado, haram, inhumano, grotesco, antinatural, no sea razón para prohibir conductas humanas que no afectan a nadie más que quien las comete. Pero también es aquel que quiere menos control por parte del gobierno en las actividades económicas que los individuos emprenden para alcanzar la prosperidad. Esto, por lo general, implica menos impuestos, ya que debe de haber menos, y por sí mismo, más fáciles de monitorear, funcionarios e instituciones públicas bajo la idea de que un gobierno que mucho abarca, poco aprieta para el bien común. O en palabras de un mecánico que me arreglaba el coche, mientras más equipado el mueble, más cosas pueden salir mal y más tardado saber qué. Hay muchos tipos de libertarios que son más o menos extremistas en el número de instituciones públicas, así como el rol del gobierno en la economía o de cuántas cosas deben de ser legalmente prohibidas. Así que, si crees que la gente debería poder casarse con el adulto que quiera, que las mujeres tengan la decisión de interrumpir un embarazo, que no existen sustancias prohibidas, que la iniciativa privada puede incursionar en generar y distribuir energía, o que el gobierno no debe poseer ningún monopolio, que hay otras formas de que el gobierno provea educación sin que tenga que impartirla él mismo, que el poseer armas debería de ser un derecho con menos restricciones, o que pagas demasiados impuestos,
tienes una postura libertaria. Los invito a que compartan su opinión de lo que no debería estar prohibido en la vida de las personas o que pueda incursionar en actividades económicas, así como aquellas actividades que el gobierno solo entorpece, ya que ser de izquierda no es la única forma de ser liberal. Sigan al pendiente de este canal en donde seguiremos hablando de política, innovaciones en la ciencia y cómo la cultura se ve influenciada por todo esto desde la perspectiva libertaria. Esto es todo por hoy, yo soy el Weirdo, peace.